Álvaro Corral Cuartas es filósofo de la Universidad Javeriana y PhD de la Universidad de Würzburg en Alemania. Estuvo vinculado como directivo académico en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano entre 1996 y 2016. Desde hace muchos años es profesor universitario, miembro de sociedades académicas y autor de varias publicaciones en diferentes áreas de las humanidades. Fe de Ratas. La serie de conversatorios que se presentan a continuación fueron encuentros realizados de manera virtual durante la pandemia del COVID-19 que afectó los encuentros reales de las personas. Más allá de estas notas iniciales, las grabaciones de estas sesiones quedaron tal como se hicieron y no han tenido procesos sustanciales de edición, arreglo ni ajustes con los cuales se hubiera mejorado notoriamente la calidad de los contenidos presentados. Por esta razón, el autor se excusa de antemano por los errores que pudieron haberse cometido, en particular aquellos relacionados con la digitación en algunas de las imágenes. Muy buenas tardes para todos. Pues muchas gracias por el interés en este conversatorio. Este conversatorio quiero organizarlo en 4 sesiones. Ustedes tienen ahí los 4 temas gruesos de estas 4 sesiones y voy a retomar un poco una posición que sostuve el año pasado con relación a los conversatorios anteriores y decía que la luz era uno de los problemas centrales de la pintura. Yo lo que voy a tratar de plantear ahora es, además de la luz, quiero hacer énfasis en un punto que me parece fundamental en la historia del arte y es las transformaciones en la mirada. Es decir, no es solamente el problema de la luz y no es solamente el problema de cómo los pintores ponen las imágenes en el cuadro, sino también cómo lentamente se dan unas revoluciones en la forma de mirar. Y esta forma de mirar es la realidad y, por supuesto, las imágenes. Me parece que entonces la historia del arte nos ofrece herramientas muy importantes en este sentido y lo que hicimos el año pasado con el impresionismo del volver al siglo XIX, pues fue una oportunidad interesante para volver a ese problema de la luz. Sin embargo, el reto que tengo ahora es un reto muy complejo y espero cumplir con alguna claridad. Me voy a devolver 750 años más atrás, a un mundo en el que sí están los seres humanos, pero seres humanos con unas maneras de ver la realidad muy diferentes a las nuestras. Entonces, me toca hacer todo un trabajo de, creo yo, sensibilización para ver en qué medida podemos entender a esas personas de, en este caso, el siglo XIII y comienzos del siglo XIV. Básicamente lo que quiero mostrar va a estar concentrado en la época que podríamos llamar de 1250 a 1340. Estamos prácticamente, y eso va a ser un tema que va a salir con alguna frecuencia a lo largo de este conversatorio, estamos en una época en la cual la perspectiva artificial, tal como la conocemos, todavía no se había inventado. Entonces, eso me parece muy importante decirlo porque uno a veces cuando echa hacia atrás en la historia, olvida que pues ciertos hitos. Y entonces este me parece que es uno fundamental, que es el que prácticamente define con propiedad el Renacimiento. Entonces, lo que voy a hacer, en la charla de hoy, voy a hacer una introducción general a ese mundo de hace 700 años he traído una constelación de fenómenos que me permiten mostrar o por lo menos hacer el intento de entender la mentalidad de la gente de la Europa de 1250.
en las próximas 3 sesiones vamos a hacer una excursión que ojalá resulte muy interesante, porque prácticamente va a ser una excursión dentro de 3 iglesias. La primera va a ser una visita a la Basílica de San Francisco en Asís, donde se encuentran buena parte de las obras pictóricas realizadas por el Giotto. Y lo mismo en la tercera sesión con la visita que haremos a la capilla de la Arena, conocida como la capilla Scrovegni, donde hay otros problemas que el Giotto se encarga de mostrarnos a propósito de esto que quiero indicar como una revolución de la mirada. Y finalizaremos con con otra capilla en Florencia que corresponde al artista Maxasio, que es la visita que haremos de la capilla Brancaccio. Yo, para tratar de entender un poco este fenómeno de el siglo que queremos abordar en 1250, me parece que esta tabla recoge elementos muy interesantes que me van a permitir mostrar desde la época de 1250 cómo era el antes, o sea, el pasado, el presente del siglo XIII y lo que podríamos llamar el futuro. Entonces quiero que me ayuden en el ejercicio visual de tratar de ver en esta imagen como el resultado de lo que venía de todo lo que desde el siglo XIX o incluso antes se conoce como Edad Media. Me parece que uno de los asuntos importantes que yo creo que ustedes ya lo han oído de las charlas que he planteado en el pasado es que esta división de periodos históricos hay que asumirla como una cuestión muy elástica. Es decir, no es que haya en sentido estricto una noche oscura, como a veces se entiende que es la Edad Media, y después viene tratando de seguir el título de un albor y finalmente se establece el día como si el día fuera superior a la noche. Me parece que uno de los aportes fundamentales de la historia del arte en el siglo XX, y no solo por la historia del arte, sino en general otras disciplinas de las ciencias sociales, tienen que ver con la circunstancia de que en la historia ya no hay la claridad de que un periodo sucede a otro como si el último fuera el mejor. Entonces me parece que es muy importante dejar claro ese punto. No quisiera aquí decir que la pintura medieval, como el cuadro que estamos viendo aquí, sea menor a lo que vamos a ver a continuación. Simplemente es otra manera de ver el mundo y una manera, si quieren ustedes, como lo voy a tratar de mostrar a lo largo de esta charla, una manera radicalmente distinta. Y en la medida en que entendamos los factores que hacen la diferencia de esa radicalidad, pues entenderemos mejor cómo es que los seres humanos vamos cambiando de épocas, vamos cambiando de intereses. Y piensen ustedes entonces los cambios que pueden ocurrir en este caso, si tomamos la fecha de 1250, 800 años. Entonces, simplemente quiero que contemplen este cuadro para hacer un contraste con este siguiente. Que es un cuadro de 1426. En otras palabras, estamos hablando de casi unos 150 años. Y si la idea es que podamos establecer diferencias radicales entre estos dos cuadros. Cuando los ojos miran estos dos cuadros, uno podría decir, pues parece que no hay mucha diferencia. Son temas religiosos, son temas, hay una preponderancia del color dorado en uno y en otro, y así por el estilo. Entonces,
lo que quiero que salga como postre de este conversatorio es que entre este cuadro y el que acabo de mostrar hay una serie de diferencias radicales que tienen que ver, como les decía, en esa revolución que se va a gestar a propósito de cómo entendemos la mirada. Quiero que detallen, miren solamente la cara de la Virgen y contrástenla con la cara de San Francisco. San Francisco, fíjense la forma como el pintor resuelve aquí los gestos de San Francisco, de la cara. Lo primero que quisiera decir es lo siguiente. Aquí la iluminación brota del cuadro, en el sentido en que son los materiales que el artista puso en el cuadro los que le dan la luz que nosotros podemos percibir en el cuadro. Aquí, sin embargo, ocurre otra cosa distinta, y es que la forma como el artista trabaja la cara de la Virgen nos permite tener una concepción, si quieren ustedes, una percepción distinta de la cara, en este caso, de una representación. Ahora, ¿quién es el gestor de esta revolución? Me parece que los historiadores del arte están de acuerdo, prácticamente hay unanimidad en que la bisagra, el personaje que estuvo en el punto de quiebre de esa revolución de la mirada, ciertamente es Giotto Bondone. Y aquí tenemos un cuadro de Giotto de 1295 en el que está haciendo una indicación a el cuadro que acabamos de ver de la Virgen aquí, y ya no tiene con claridad el aspecto del primer San Francisco que vimos en la primera diapositiva. Fíjense ustedes, por ejemplo, por supuesto, alguien me puede decir, pero mire, la lámina de oro, que es la forma como tanto el pintor, el artista bizantino, como el artista de esta época, resuelve el problema del cielo. Perfecto. Acuérdense de lo que les decía, las transiciones siempre son muy lentas, pero reparen en algunos detalles sobre los cuales quiero llamar la atención. Fíjense la forma como Giotto ilustra el árbol que está, o los 4 o 5 arbolitos que están en la parte superior del cuadro. Ahí el artista no utiliza los elementos materiales, como puede ser la hojilla de oro, o el material que corresponda para dar el verde de las hojas, sino que hace otra cosa. Y hace algo que es absolutamente fundamental, como vamos a descubrir en estas sesiones, y es que empieza a seguir el ejemplo de la naturaleza. En el cuadro inicial de San Francisco, aquí vamos a verlo más adelante, pero en detalle, aquí vemos la idea de una ola con la idea de una barca, pero nadie haría un esfuerzo por montarse en este tipo de barcas. Eso es muy interesante, porque aquí la idea del pintor bizantino o del pintor medieval es comunicar un mensaje y no centrarse demasiado en la imagen como portadora de significado. Y esa es una cuestión que Giotto va a asumir desde el inicio de su carrera. Otro punto que tenemos en el cuadro que tenemos de Giotto, ustedes saben que San Francisco recibió los estigmas. Los 4 estigmas en los pies y en las manos, y también en el corazón. Entonces, fíjense que aquí el problema, la forma como el artista resuelve este punto es simplemente poniendo un punto negro. Otra cosa va a hacer Giotto en el cuadro de la representación de los estigmas. Primero, fíjense ustedes la cara de sorpresa.
Aquí San Francisco no es simplemente el receptor de los estigmas de Cristo. Es un hombre que siente dolor porque sus manos y sus pies y su pecho han sido impactados por un fuego y el fuego quema y el dolor de la quemadura hace que uno sienta que algo está pasando con su cuerpo. Esa me parece que es una sensación que en el caso de Giotto es importantísima porque eso es lo que vamos a ver en ese quiebre a propósito de lo que estoy diciendo con la transición hacia lo que podríamos llamar el Renacimiento, ¿no? Fíjense también, lo vamos a analizar, la forma como los rayos intervienen en atravesando el espacio. Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, este rayo procede de Cristo y va en una forma directa hasta la mano derecha de Francisco de Asís, el otro rayo siguiendo al pecho y hay una disposición en la que el problema del espacio como tal, como vamos a ver más adelante, es absolutamente fundamental en lo que llamamos o podríamos llamar la credibilidad de la imagen. Mientras que el artista bizantino estaba concentrado en el mensaje, un poco con la idea de que cualquier observador lo entendía, sabiendo, por ejemplo, que estos puntos negros no son otra cosa que los estigmas. El problema de Giotto es tratar de mostrar que si hay un santo al que Cristo le puso los estigmas, ese santo en su humanidad tiene que verse impactado. Entonces, fíjense que aquí la dimensión del cuerpo pasa a ser otra muy distinta. Y no solo la del cuerpo, la del espacio también. Veíamos el asunto de los árboles y aquí tengo un par de detalles que me parece muy interesante a propósito de lo que decíamos de la perspectiva. Fíjense ustedes en el detalle del cuadro, voy a hacer un zoom sobre las dos iglesitas que están a mano derecha en la parte inferior y a mano izquierda en la parte superior. Fíjense el detalle que quiero mostrar es que quiere trabajar Giotto también. En otras palabras, aquí vemos el altar de la iglesita con un escorzo. Ya más adelante trataré de definir qué se entiende aquí por escorzo, pero con un sentido de la ubicuidad de la escena. En otras palabras, fíjense con esta imagen, aquí tenemos una imagen de la Virgen y el Niño que va en el sentido de la pared. Entonces, aquí Giotto, sin haberse inventado todavía la perspectiva artificial, es que, como les decía, es un invento de 1435, o sea, casi más de 100 años después de haber pintado esta tabla, el Giotto. Giotto ya es sensible a la espacialidad y al problema de la espacialidad en el cuadro, para tratar de dar cuenta de este par de imágenes que he colocado aquí de la Virgen con el niño de Masaccio y argumentar lo que quería indicar. Quiero que reparen ustedes la forma como la luz, que es una luz interna al cuadro, produce sombra. No sé si ustedes aquí en el asiento, en la cátedra de la Virgen, ven la sombra que la Virgen proyecta. Este es un asunto absolutamente fundamental para la historia de la pintura y, por supuesto, para la historia de la imagen, en el sentido en que las personas que habitan el cuadro son personas de carne y hueso. Ese es el primer detalle y quiero llamar la atención sobre el segundo detalle para que vean cómo sería la construcción si Masaccio ya hubiese descubierto las leyes geométricas de la representación pictórica en perspectiva. Y resulta que no.
análisis de las ortogonales, es decir, las líneas que suponemos paralelas en el mundo del cuadro, como son las dos barandas de la cátedra, corren paralelas. Al correr paralelas, la ley de la perspectiva nos dice que tienen que encontrarse en un punto. Es decir, que las paralelas en el fondo van a lo que después se va a conocer como punto de fuga. Y resulta que aquí hay un intento muy cercano a eso, pero no se logra. Y el otro detalle que quiero mencionar es que Max Aschio aquí, fíjense que coloca al niño en la pierna de la Virgen en un lugar en que puede recibir directamente la iluminación. Fíjense cómo la cara del niño está la mitad muy bien iluminada por la misma luz que emana dentro del cuadro. Esa no es la luz del museo, ni es la luz de la ventana de la iglesia. Es una luz que el mismo Max Aschio produce. Pero fíjense cómo la maneja. La maneja estableciendo que esta otra parte no está iluminada, esta parte está en sombra. Y por esa razón, si el niño estuviera más atrás, no se vería la cara como se ve aquí. ¿Sí ven ese detalle? Aquí, fíjense, el regazo, el niño en el regazo de la Virgen está posicionado de tal manera que Max Aschio aquí nos quiere dar cuenta de que es consciente del problema de la iluminación. Fíjense también en esta parte del detalle la forma sombreada de la cátedra y la forma sombreada del vestido frente a la forma clara. Entonces, y eso ciertamente no lo vemos aquí. Aquí los efectos de luz y sombra son efectos, si quieren ustedes, del material utilizado por el pintor, pero no hay conciencia de esa situación, como tampoco hay conciencia del espacio. Y eso es lo que quiero mirar en el siguiente análisis de el cuadro que está, este está en el Louvre. Reparen las dimensiones. En todos los diapositivas he puesto las dimensiones de las obras de arte un poco como para tener una idea del tamaño y el lugar. Posiblemente no me va a alcanzar el tiempo para mencionarlas todas, pero ahí las tienen a medida que vayan haciendo la charla. Quiero que reparen en los tres elementos pictóricos que están en la parte baja y que miraremos después con algo de detalle en las próximas sesiones, pero lo hago ahora. El asunto es en la primera, que se titula El sueño de Inocencio III, Francisco de Asís, en el sueño del Papa, está sosteniendo la catedral de Letrán. Un poco el Papa se soñó que Francisco era un reformador de la Iglesia. Y en la charla voy a ver si hago también un paralelo entre esa revolución por la cual estaba atravesando en este momento la Iglesia Católica y la revolución que lleva a cabo Giotto, porque pues uno y otro personaje pareciera que estuvieran indisolublemente conectados. Entonces, reparen en esa cuestión, en el sueño de Inocencio III, está también como parte de la leyenda de San Francisco, el peregrinaje que hizo Francisco con algunos de sus hermanos para obtener la aprobación de la orden, y que era la de la predicación por medio de la pobreza, que eso prácticamente casi que llegó a constituir un cisma para la Iglesia. Que el Papa, en este caso Inocencio III, supo manejar políticamente muy bien, porque, como ustedes saben, en esta época la Iglesia prácticamente estaba como otro reino terrenal, con enormes riquezas,
abandonando en la opinión de muchos de estos miembros de las llamadas órdenes mendicantes, de la tarea fundamental de la Iglesia. Entonces, esto me sirve para mostrar también cómo este momento del siglo, el siglo XIII es un movimiento no solo de tránsito en la historia del arte, como hemos visto, de lo que podríamos llamar, para simplemente continuar con las denominaciones, de tránsito de la Edad Media al Renacimiento, sino también en la Iglesia. Y para ustedes es, bueno, antes de terminar, pues termino aquí este punto con un detalle que me parece otra vez relevante. Ya lo habíamos mencionado, la forma como el Giotto dibuja el árbol, que aquí hay una gran suerte de realismo. Pero no solo ese detalle. Fíjense ustedes, hay un sermón muy bonito que da Francisco de Asís a los pájaros. Recuerdan ustedes, pues Francisco hoy en día tiene gran aceptación por la cuestión ambientalista y todas estas cosas, pero consideraba que todas las criaturas eran criaturas de Dios. Lo que quiero que miren en este punto es dos cosas. Uno, fíjense que las aves están todas atendiendo el sermón. Entonces, ahí hay una corporalidad que está presente. No se trata simplemente, como tengo al lado izquierdo, dejar constancia de cuál es el sermón de las aves, tal como lo puso San Buenaventura unos años después de la muerte de Francisco, sino que el Giotto aquí toma esa imagen y la encarna en cuerpos, en este caso de aves, que si se supone que están atendiendo al sermón, pues no pueden estar cada una mirando para un lado diferente. ¿De acuerdo? Y el segundo detalle que vamos a ver con cuidado más adelante, fíjense la trayectoria de vuelo de las dos aves que todavía están por llegar. Esas dos aves nos dan una ilusión respecto de la profundidad del espacio. En otras palabras, las aves están sintiendo la confrontación con el aire, que ese es un elemento absolutamente fundamental en no solo el desarrollo de la pintura del Renacimiento, sino en el desarrollo de toda la imagen posterior, de todo el trabajo con la imagen hasta nuestros días. Es decir, no basta con poner un pájaro pintado en la pared, por decirlo de alguna manera, sino que si el pájaro está volando, el pájaro está sometido a una serie de presiones, en este caso las del aire, que hacen que se comporte de esa manera. Y el pintor aquí es perfectamente sensible a esa situación. Lo que me parece importante ir destacando con esta cuestión es que Giotto va haciendo humanas una serie de cuestiones que antes no se presentaban como humanas en el discurso del artista. Que eso sea bueno o malo, mejor o peor, pues ese es un asunto que hoy en día me parece que resulta bobo discutir. El punto es que está ocurriendo hacia finales del siglo XIII una transformación en la forma de entender la imagen. Entonces, fíjense la forma como se representan las hojas del árbol, fíjense la forma como se representan los gestos de las personas, y esos gestos de las personas nosotros los podemos interpretar. Entonces, no es solamente las palabras las que puede interpretar quien lee un texto, sino la imagen. Y la imagen, la semántica de la imagen está guiada por, en este caso, la naturaleza. Es decir, pertenece a la semántica de las aves en vuelo hacer esos semicírculos para poder aterrizar en el plano donde van a oír el sermón de Francisco.
y pertenece a la semántica de las emociones humanas tener manifestaciones de sorpresa como la del hermano que está detrás de Francisco. Para entrar un poco en la biografía de Giotto, Giotto de Bondone, muy pronto fue tal la fama de Giotto que se organizaron una multitud de leyendas y la forma de hablar de esta leyenda me parece que aquí la podemos visualizar en un cuadro que no es un cuadro muy importante, pero en últimas es un cuadro que muestra la leyenda. La leyenda dice que Cimabue, el otro gran pintor, antecesor de el Giotto, estaba caminando un día en las cercanías de Florencia y se encontró con un pastorcillo que estaba pintando ovejas en una piedra. Y la leyenda, dice esa leyenda, la recoge después Vasari en el siglo XVII, pero 100, 200 años, esa leyenda lo que indicaba es que estaba pintando como si la naturaleza le estuviera enseñando. Entonces, dejamos la leyenda un poquito de lado, pero el mensaje es interesante porque dice más o menos lo que he tratado de decir sin palabras de leyenda. Es decir, que el Giotto estaba pintando de acuerdo con la naturaleza. Ahora, que eso, estos autores del siglo XVII y todo el siglo XIX, hasta el siglo XIX, en la historia del arte, lo hubiesen querido mostrar como una especie de redescubrimiento de lo que hacían los antiguos, pues eso es algo que evidentemente se planteó así. Y por eso es que esa época que sigue inmediatamente a lo que viene después de Giotto, quien vivió entre 1267 y 1337, se llamó Renacimiento. La otra parte de la leyenda, para que vean ustedes la dificultad que tenemos de ubicarnos, corresponde en este caso a un homenaje que Lorenzo el Magnífico de Medici dedicó, mandó hacer al Giotto en 1489, es decir, casi 150 años después. Cuando nosotros, si el nombre de Giotto y el nombre de Lorenzo el Magnífico nos dicen algo, los ponemos como primos hermanos. Y resulta que vivieron 150 años después. Yo de lo que estoy hablando, la familia Medici en esta época, en la época del Giotto, no existía. En la época del Giotto eran otras las familias. Los Medici empiezan a figurar justamente en el siglo V, es decir, 100 años después, 150 años después. Entonces, Lorenzo el Magnífico le encargó a un poeta, Angelo Ambroghini, que tenía el sobrenombre del Poliziano, este poema, para que vean ustedes cómo en todas las culturas se ensalzan ciertas figuras. Y es como si el Giotto estuviera hablando de sí mismo. Y dice, yo soy aquel por medio del cual se revivió la pintura extinta, refiriéndose a la pintura de los griegos y de los romanos, gracias a mi mano firme y lista, que es lo que vemos en el medallón. Ahí está el Giotto pintando. La naturaleza no tuvo nada de lo que mi arte careciera, siguiendo un poco con la leyenda anterior del Cimabue. A ninguno se le permitió pintar mejor o con más perfección cualquier cosa. Recuerden ustedes, el Giotto también fue el arquitecto que diseñó la torre del campanile de la iglesia de Santa María del Fiore en Florencia. Y dice, ¿admiras la egregia torre que resuena con sonido sagrado? Por mi diseño, esa torre alcanza las estrellas, pero yo soy Giotto. ¿Para qué referir estas hazañas? Solo mi nombre será digno de un extenso poema. Entonces, por supuesto, lo que quiero mostrar con esto es que el Giotto fue considerado prácticamente el pintor más importante. Se lo exaltó, de pronto,
con algo de cierta injusticia porque se dejó de ver la importancia de otros pintores. Y eso es algo que voy a tratar de recuperar en las próximas sesiones. Ahora, alguien me podrá decir que pues aquí aparece una diferencia con relación al calendario. Resulta que en Florencia en esta época todavía seguían con un calendario diferente y por eso hay una diferencia de un año en el calendario con relación a la fecha que he puesto aquí. Bueno, habiendo hecho esa introducción, quería recordar también, y esto tiene que ver con el sueño de Inocencio III, si bien aquí escogí una ilustración de un libro del siglo XV, de las Crónicas de Nuremberg, esto me sirve para mostrar que en Italia en este momento, no en Italia, en Europa, existía un conflicto muy serio entre el papado y algunos de los principados más poderosos. En este caso, pues ustedes ven en el título el problema, ahí está el Papa Eneas, perdón, y Federico III. Barbarroja. Pero después el problema era con el rey francés o otra vez con los reyes, los emperadores alemanes. El punto al que voy con esta alusión es que esta época fue una época muy turbulenta porque el papado pretendía ejercer dominio no solo en la parte espiritual, sino también un dominio temporal. Un dominio temporal era un dominio en tierras y muchas de las ciudades italianas pasaban de una a otra mano dependiendo de los intereses. Eso es interesante porque es algo que prácticamente, incluso a pesar de la unificación alemana, las ciudades italianas son muy conscientes de su autonomía desde incluso épocas anteriores al siglo XII, siglo XIII. Eso hace entonces que en Florencia, por ejemplo, pues las familias más poderosas, que no necesariamente son las familias nobles, son las que dirijan los destinos de la ciudad. Y eso va a ser lo que con el tiempo le permitió a la familia Medici, por ejemplo, jugar un papel preponderante en la historia de Florencia. De eso, así como entendemos ese aspecto, si quieren ustedes, político, de la situación que permitió la emergencia de ciudades autónomas en Italia, también hay otro aspecto que me interesa mostrar, y eso igual lo podemos hacer con pinturas de la época, que esta se refiere a lo que Ambrogio Lorenzetti, un pintor que hizo esta obra un par de años después de la muerte del Giotto, con el título Los efectos del buen gobierno en la ciudad. Este es un fresco enorme, miren ustedes, casi 5 metros por 2,50 de altura, que se encuentra en la alcaldía de Siena. Y está relacionado con la dimensión política de lo que acabamos de decir. Mientras se discutía en el nivel político, dijéramos macro, si Siena o Florencia o Milán estaban con el Papa o con el rey, también la ciudad se preocupaba por su bienestar ella misma. Y eso va a ser fundamental en esta época. Eso marca una diferencia central frente a otras civilizaciones, por ejemplo la China. En China nunca hubo esa regionalización que tenemos en Europa en la Edad Media. Y esa regionalización del poder me parece que es un elemento fundamental
no solo para el surgimiento del arte como lo estamos viendo aquí y que vamos a entender después como renacimiento y todas las cuestiones posteriores, sino también de la ciencia como se entiende en la modernidad. Ese es un asunto, por supuesto, de mucha discusión también, pero me interesa dar una puntada en esa dirección. Entonces quiero volver sobre lo que quiso pintar aquí Ambrogio Lorenzetti. Resulta que en la parte superior de la alcaldía de Siena, en las paredes, un edificio enorme, están expuestos una serie de mensajes para los políticos que cambian frecuentemente en el gobierno de la ciudad. Y así como tenemos estos efectos del buen gobierno, vamos a ver que hay también unos efectos del mal gobierno. Pero esto me sirve para mostrar con gráficas de la época cómo era la vida de la gente en esos días. Y quiero que detallen el zoom que voy a hacer aquí. No sé si ven estas muchachas bailando. Es una ciudad que tiene tiempo para bailar, en el buen sentido, ¿no? Una ciudad bien gobernada es una ciudad en la que hay tiempo, no sé si ustedes ven aquí a continuación, para una ciudad para el comercio. Aquí está la tienda, parece ser como de medias o de textiles. Una ciudad bien gobernada tiene tiempo para la educación. Aquí tenemos al profesor en la cátedra. La cátedra es justamente el asiento donde se siente el profesor y aquí están los estudiantes recibiendo la clase. Y hay un tiempo para la industria. Entonces, fíjense lo claro que tenían los habitantes de Siena el papel del buen gobierno. Aquí, pues por supuesto, están como las clases más privilegiadas y hay otra serie de detalles como este, por ejemplo, el de los albañiles terminando de construir una casa. ¿Cuál es la conexión con lo que estoy haciendo? Primero, es importante destacar que este es uno de los primerísimos cuadros donde los europeos, después de toda la época romana, se atreven a poner, en este caso en frescos, cuestiones de la vida cotidiana, dejando al lado las cuestiones religiosas. Y fíjense que lo interesante que es esto. Resulta que son las cuestiones políticas que tienen que ver con el gobierno mismo de la ciudad y cómo el bienestar se logra en una ciudad permitiendo que las distintas personas puedan trabajar en lo que saben hacer, unos enseñando, otros divirtiéndose un rato, otros comerciando, otros produciendo productos, otros terminando casas como los que vemos acá arriba. No quiero detenerme aquí en la cuestión espacial, pero fíjense ustedes ya la enorme diferencia que llevamos frente a la tabla de San Francisco que puse en la primera diapositiva. Aquí vemos entonces que hay una dimensión de profundidad en el espacio pictórico que va a ser fundamental para el resto de la historia del arte. Entonces, y perfectamente entendemos que las personas que están aquí son de la misma estatura que estas. Simplemente que por la lejanía en que se encuentran, pues aparecen representados aquí más pequeñitos. Entonces, esos son detalles que van perfilando lo que después en 1435 con Alberti vamos a entender como el descubrimiento de la perspectiva, es decir, las reglas geométricas que permiten a un pintor, cuando lo quiera hacer representaciones fidedignas, por ejemplo, de la estatura de un hombre o de una mujer en el primer plano y en el plano de atrás. Aquí tenemos el detalle entonces del que estaba vendiendo los calcetines, del maestro con sus estudiantes. Fíjense la importancia del texto, los comerciantes o los industriales, los campesinos que traen sus productos. Y recuerdan ustedes en la anterior, aquí está la escena sigue con otros 5 o 6 metros más de fresco, donde se muestra el buen gobierno en el campo.
Entonces se ven las tierras que se están arando. Es interesante porque aquí se hace una conjunción del tiempo. Ustedes saben que en los países donde hay estaciones, pues no se puede cosechar y sembrar al mismo tiempo. Primero viene la siembra, después la cosecha, la siembra generalmente en abril, la cosecha en agosto, septiembre. Pues aquí el pintor logra sintetizar esos dos momentos. Tenemos el momento de la siembra y el momento de la cosecha. Entonces, este es el mundo de la época 1340, como parece ser hoy en día. Pero del otro lado está, en la parte de los laterales de la alcaldía de Siena, está la justicia, las representaciones relacionadas con la justicia y con la injusticia. No me voy a detener mucho en eso. Aquí tenemos una representación de la justicia donde ustedes ven la balanza y fíjense, hay un detalle muy bonito en este cuadro y es que la balanza está cargada por un concepto que es el de la concordia. ¿Sí lo ven abajo? Si ven que esta bandeja de lo que está haciendo la justicia tratando de no mirar a los involucrados, pues está sometida a la concordia. Es una representación gráfica muy bonita porque el problema de la justicia es no solamente dar a cada quien lo suyo, sino darle a cada quien lo suyo para que haya una estabilidad social. Y del otro lado está el problema de la ciudad mal gobernada, que también merece una atención en ese esfuerzo por entender lo que he llamado los hombres y mujeres del siglo XIII. No sé si ustedes ven, vamos a ir a los detalles. Esta parte del fresco está muy deteriorada, pero a pesar de eso se alcanza a ver bien el tirano, la vanagloria, la vanidad de vanidades, la avaricia, si la ven arriba, y las distintas, la injusticia, los distintos vicios en los que pueden caer los seres humanos en el manejo de la ciudad. Tenemos una representación del tirano y así como en la primera veíamos todos los trabajos relacionados con la construcción y el mejoramiento de la ciudad, pues vemos que en el lado malo de la ciudad es posible también encontrar los destrozos, en este caso, por ejemplo, los destrozos de la guerra y el campo. Fíjense, el campo yermo, el campo quemado, producto de las guerras. Entonces, fíjense con esta visita que hemos hecho a la alcaldía de Siena, que no solo los políticos, sino la gente del común, poco a poco se estaba ambientando a obtener mensajes morales, políticos y, por supuesto, religiosos por otra vía. En este caso, una vía gráfica. Una vía gráfica que muestra los ideales con los cuales se quiere comprometer una determinada colectividad, en este caso, los habitantes de Siena. Bueno, si eso queda más o menos claro, entonces voy a dejar un poquito ahora las referencias a asuntos de carácter social y me voy a concentrar en otros aspectos que están de pronto más relacionados con lo que quiero decir a propósito de la imagen. Y quería referirme con esta imagen de Cimabue, que fue el que se encontró a Giotto en la leyenda que les acabo de contar. Cimabue y Giotto fueron los artífices de la Catedral de Asís, como lo vamos a ver la semana entrante, pero aprovecho esta imagen para decir y mostrar cuál era la función en esta época. ¿Cuál era la función sobre todo
que fue durante prácticamente unos 800, 900 años de lo que hoy en día se conoce como Edad Media, pero que ustedes ya ven que no se trata de aquí de descalificar ese periodo de la historia, ni mucho menos, sino se trata más bien de verlo a la luz de una serie de conceptos que permiten una mejor comprensión. Entonces, la imagen tenía varias funciones. Primero, ilustrar a los analfabetos. No toda la gente podía ir a la escuela como vimos en el fresco de la Sociedad de Siena, pero toda la gente sí, en el marco de la religión católica, tenía que saber las historias enaltecedoras unas, ejemplificantes otras, de la iglesia, en este caso, por ejemplo, de la vida de los apóstoles o la vida de los santos. La segunda función de la imagen es servir como una especie de recordatorio del misterio de la encarnación. En otras palabras, que por medio de la imagen se puede mostrar los misterios que significa que Cristo también es ser humano. Y en tercer lugar, por medio de la vista se obtiene una mejor estimulación afectiva para potenciar la adoración. En otras palabras, los medievales, esta gente sabía muy bien que por medio de la vista, pues se podía lograr una mejor estimulación para que la gente se encariñara o adorara unas determinadas imágenes religiosas. Esto va a tener una transformación que aquí quisiera, me voy a devolver casi 1000 años a una serie de esfuerzos que estaban haciendo artistas en otro universo europeo, sí, pero diferente, como es este paisaje que se encontró en Pompeya. Ustedes saben que con la explosión del volcán en la bahía de Nápoles, la ciudad de Pompeya quedó completamente sepultada y si bien la gente del siglo XIII no tuvo noticias de Pompeya, porque Pompeya estaba sepultada, el descubrimiento de Pompeya vino a hacerse en el siglo XVIII. Sí existían algunos lugares donde se podían observar los frescos de algunas de las pinturas. He escogido esta de Pompeya por varias razones. Primero, por la belleza de la composición y segundo, para tratar de hacer un contraste con lo que veíamos de la primera imagen que mostraba de San Francisco. Y es que cuando uno ve que aquí la función de la imagen está estrechamente relacionada con una doctrina, en este caso la doctrina religiosa, aquí el problema de la vista es simplemente, como lo vamos a ver, va a ser también de aquí en adelante, un problema de ver si lo que hace el pintor es creíble o no. Es decir, si el espacio que me muestra el pintor es una representación creíble de algún mundo, bien sea del mundo natural o del mundo ficticio. Entonces, en este caso, al tener, pues este es un título del siglo XVIII, pero supongamos que es una escena en la que vemos un pastor con sus cabras, pero vemos un asunto que anotábamos antes a propósito del sombreado. Entonces, aquí el espectador tiene una noción creíble de lo que la pintura muestra. En el caso anterior, el problema no es de una representación creíble, sino más bien de una representación legible. Aunque este fresco está mal, pues está deteriorado, aquí el problema, aun cuando Cimabue ya está en el proceso de esa revolución, la imagen me sirve para mostrar que aquí el problema, ¿cuál es? El problema es entender lo que la palabra, lo que dicen las Sagradas Escrituras.
en este caso los Hechos de los Apóstoles, que San Pedro fue crucificado al revés. Pero uno no nota aquí el peso de San Pedro. Entonces, comparándola con esta, resulta que la imagen no es que resulte menos creíble, sino que apunta a otro tipo de discurso, que es un discurso que está cambiando. Esta imagen es muy interesante porque muestra esa transición. En la primera imagen que vimos del San Francisco en la tabla dorada, vemos que se cumplen estas funciones, si quieren ustedes, bizantinas de la imagen a cabalidad. Pero en esta, aquí no hay una escena, una descripción religiosa, no hay una sagrada escritura detrás. Aquí lo que hay es un problema de ver si el artista puede hacer creíble al espectador lo que está pintando. En este caso, un pastor con sus cabras. Y una escena en la que la luz solar está por la mañana, 10, 11 de la mañana, por la inclinación que vemos de la sombra y cosas por el estilo. Entonces, hay otro interés y eso me parece fundamental porque lo que quiero mostrar es que en esta época del siglo XIII lo que ocurre es un cambio en el interés en la lectura de la imagen, que involucra, por supuesto, a artistas y a observadores. Aquí tenemos otro ejemplo de otra pintura mural en Pompeya, donde vemos el esfuerzo del pintor por hacer creíble que alguien eventualmente pudiera entrar en esa parte del edificio. Y eso es lo que se llama la ilusión de la pintura. Entonces alguien puede decir, con mis herramientas, los ojos que tengo, puedo entrar a lo que el pintor me está invitando a ver. En este caso, entrar a ese monumento. Y aquí he traído para que vean ustedes la dificultad que hay. Esta no es una perspectiva con las leyes que viene a descubrir Alberti en 1430, en el siglo XV. Pero sí es una construcción en la que se puede discernir la profundidad del espacio representado. En otras palabras, es una aproximación a lo que vendremos a conocer después como la perspectiva artificial. En otras palabras, si tuviéramos aquí una representación perfecta de acuerdo con las leyes geométricas de la perspectiva, este punto, 3, 4 y estos 5 puntos deberían coincidir en un único punto de fuga. Y fíjense que no lo hace. Lo que hace es que coinciden en una vertical, que es el eje de la imagen. Entonces, una buena aproximación, pero todavía falta. Esto es interesante mencionarlo aquí porque hay unos autores que lo que dicen es que la tarea de Alberti fue haber redescubierto las leyes de la perspectiva que ya conocían los romanos. Yo me distancio un poquito de esa interpretación. Si bien romanos y griegos, si bien en particular los griegos fueron los que descubrieron las leyes que regulan algunas de las situaciones de la óptica, es un descubrimiento real el que hace Alberti en el siglo XV. Es decir, en ninguna, para Euclides, y lo vamos a ver en un momento, para Euclides el problema de la representación pictórica no es un problema, sí es para Alberti. Y sí lo es posiblemente para estos pintores que de forma empírica se aproximaban con muy buenas aproximaciones como las que estamos viendo aquí en este fresco de Pompeya, se aproximaban con muy buenas opciones a propósito, por ejemplo, de encontrar un único eje vertical, porque hubiera podido ser que el pintor aquí usara varios ejes verticales. Ahora vamos a ver unos ejemplos de eso. Entonces ahí sí que ya no hay perspectiva. Pero aquí tampoco la hay en sentido estricto, aun cuando el observador, o yo por lo menos como observador, me siento tentado a entrar al edificio. Y sé que es una ilusión. Bien, pero no solamente es el problema de la representación en términos de la configuración del espacio.
Quiero invitarlos a mirar la calidad de representación de estos retratos que les dio por hacer a los romanos que vivían en Egipto. Resulta que cuando es el siglo primero, siglo segundo, cuando Egipto se vuelve colonia romana, fusionan las dos culturas y fusionan la tradición de embalsamar a los muertos con una tradición de representación romana como las que estamos viendo aquí. Entonces, fíjense que la calidad de la representación es otra. Es decir, parecen vivos. Están los gestos, por supuesto los vamos a ver muy cerca en lo que voy a mostrar del Giotto, pero esto no es un retrato bizantino, no es un retrato como el que vimos de la tabla dorada. ¿Por qué? Porque las condiciones de lectura de la imagen eran otras. Mientras que los romanos, los griegos y posiblemente después del Giotto vuelven a tener una identificación de la imagen en términos de su cercanía a la naturaleza, hay que decir que ese no era el interés de los bizantinos. El interés de los bizantinos estaba más o incluso de toda la época medieval, estaba más en dar cuenta de el mensaje de la Sagrada Escritura y, por supuesto, de otros mensajes igualmente importantes como el de la Sagrada Escritura. ¿No? Aquí tengo la comparación. Fíjense, cuando uno compara estos dos retratos, pues prácticamente uno se asombraría de pensar que esta es la manera de celebrar un niño muerto. Cuando está, el muerto parece ser el Francisco que está aquí. La forma como el artista nos representa aquí a San Francisco, piensen ustedes, por ejemplo, miren el color que le pone a los labios. Es un maquillaje, pero como les digo, eso corresponde al interés del pintor en la lectura que hacía el observador de la imagen. Igual acá. Entonces lo que quiero mostrar es que son diferentes. No quiero decir que sean inconmensurables, ni mucho menos, que detrás de lo bizantino hay un paradigma y detrás de lo romano hay otro paradigma y que entre esos dos paradigmas no puede haber diálogo. No, lo que quiero tratar de mostrar, y en eso la historia del arte es muy interesante, porque a diferencia de la ciencia, mientras que en la ciencia uno sí puede hablar de secuencias de conocimiento, de tal manera que una ley matemática puede ser mejor en una época posterior que en una época anterior, resulta que en historia encontramos que lo que hay más bien es como la imagen es como la de un mapa que se va llenando, mejor, un rompecabezas que se va armando a medida que la historia va aconteciendo y las personas que vivimos en las etapas posteriores encontramos maneras de entender mejor el pasado, pero no como una sucesión de eventos, sino más bien como una especie de, no cooperación, pero sí de estado simultáneo, donde uno puede entender ¿qué era lo que animaba al pintor de la tabla dorada de San Francisco y a los observadores de esa época? ¿Cómo puede uno entender qué es lo que querían los romanos hacer con este cuadro y otros muchos de las momias de sus muertos? Aquí tenemos entonces otro ejemplo de esas tablas doradas que encontramos en este caso hacia 1240, en este caso sobre la vida de San Zenobio, para tratar de mostrar lo que estaba argumentando antes. Voy a pasar un poco más rápido por esto e indicar aquí que en el año 787, con ocasión del concilio de Nicea, se estableció que no es la imagen lo que se venera, sino el prototipo. Esto, que suena un poquito sofisticado, tiene que ver con una discusión que tuvo unas consecuencias tremendas en esta época, que fue la consecuencia de la guerra de los iconoclastas.
hoy sabemos la guerra, un iconoclasta es una persona, un destructor de imágenes, ¿sí? En el sentido lato. Pero la discusión que hay detrás por esto es, ¿qué es lo que se adora? La imagen, en este caso San Zenobio, el diablo que está sacando de este muchacho. No, lo que dice el concilio de Nicea es que no es la imagen el objeto de la veneración, lo que se venera es el prototipo. Fíjense que eso prácticamente sería muy difícil de sostener aquí, porque estaría casi seguro que los familiares de Eutiges llorarían esta imagen tanto como llorarían al hijo. Porque el artista aquí ha logrado poner en la imagen a Eutiges, por supuesto en una ilusión, por supuesto, pero quiero enfatizar es en la diferencia. El prototipo, es decir, San Zenobio por ser San Zenobio y no San Zenobio por llevar manto rojo, es lo que es la causa de la devoción. Y el diablo es aborrecible por diablo y no por ser negro, como en este caso. Entonces, fíjense el contraste que quiero hacer entre lectura y producción de imagen. Bien, para avanzar en este asunto y ver cómo se va dando poco a poco esta transformación, he traído aquí a colación un pensamiento de Petrarca que fue también de enorme discusión. Ustedes saben, Petrarca es junto con Dante y Boccaccio uno de los tres poetas más grandes de la lengua italiana, y justamente Petrarca vive en el siglo XIV, es decir, unos 50 años después del Giotto. Dante sí es contemporáneo, nace casi en 1265, es decir, 2 años antes que Giotto, y muere en 1321, unos 15 años antes del Giotto. Dante y Giotto son contemporáneos. Petrarca, entonces, Petrarca vivió entre 1304 y 1374, dice, la escultura está más cerca de la realidad porque puede ser percibida también con el tacto y porque el material es más duradero que el de las pinturas. Entonces, esto me parece interesante en este proceso de transformación, porque esto significaba para los pintores una oportunidad, un reto enorme en el sentido de cómo hacer que la pintura pudiese ser equiparada a la escultura. En otras palabras, cómo hacer para que la mano, en cierta manera, pueda entrar al cuadro y tocar lo que hay allá dentro del cuadro. Y eso lo hace por medio de la ilusión. Y eso es algo que empieza a ser novedoso en esta época, cuando empieza a transformarse esa conceptualización respecto a la producción y a la lectura de las imágenes. Veamos esta tabla. Esta tabla también enorme, 2,50 por 1,23, de Virgen con el Niño y las Tres Marías. Fíjense que aquí el pintor trata de resolver el problema de la competencia con la escultura, dándole relieve a la pintura. Una manera interesante de lograrlo. En este caso, pues la foto nos da un poco la iluminación incorrecta, porque no es, esta es una iluminación que está producida por la foto, pero lo que me interesa destacar aquí es que lo táctil de la imagen pictórica simula la escultura, no tanto como, también como aquí, es decir, alguien puede tocar los pies de Cristo, alguien puede ver que el clavo es de acero y cosas por el estilo, mientras que aquí la información táctil es visible y tangible a la vez.
Y quiero reforzar esto con un texto de una serie de libros que en esta época empezaron a circular de manera como bestseller en Europa. Y son libros que venían de la antigüedad clásica y que habían sido traducidos algunos por los árabes y otros directamente del griego o del griego al latín. Y en este caso es algo que vale la pena que leamos con cuidado. Dice Ptolomeo. Ptolomeo vivió unos 2 siglos, en el siglo III después de Cristo, vivió en Alejandría. Dice, aparecen pues las superficies por los colores que tienen, algunas veces cóncavos y otras veces convexos. Por lo tanto, cuando el pintor quiere mostrar esas formas, pinta con color claro la parte cóncava y con color oscuro la parte convexa. Esta es una recomendación que los talleres seguían. No estoy diciendo aquí que los artistas conocieran la obra de Ptolomeo. Lo que estoy tratando de decir es que en los talleres se aplicaban este tipo de prácticas como las vamos a ver a continuación, que aplicar color claro para la parte cóncava y con eso hacer referencia a la claridad, como lo podríamos suponer en esta parte de la rodilla de la Virgen, y un color oscuro para la parte convexa. Aquí tenemos otro ejemplo también del Cimabue, donde vemos el esfuerzo del pintor por seguir esa receta de los talleres de 1267 de hacer un contraste con colores, pero que pues no es tan evidente como el que vamos a ver a continuación. Sí, fíjense cómo resuelve el Cimabue. Pongan atención al calzón de Cristo, al trapo que tiene en la cintura. Fíjense la forma como el Cimabue resuelve el problema. Aquí he traído el crucifijo en su ubicación real, que está en la iglesia de Santa Cruz en Arezzo, y para que vean el tamaño y la forma monumental como eso se encuentra en la iglesia, pero miren la forma como Cimabue resuelve el problema de la diferencia de colores. Es añadiendo material. En este caso es filigrana dorada a la tela, a lo que es la pintura de la tela. Y en el vientre vemos lo que leíamos a propósito de Ptolomeo, de usar los colores claros de acuerdo con la imagen que se quiere dar de la parte del cuerpo pintada. Esta es la forma, está la Virgen y son dos, hago zoom en la parte derecha e izquierda de la imagen, San Juan y la Virgen al lado del Cristo. No sé si lo ven en los extremos de las manos. Aquí están, ¿no? Aquí están los dedos de Cristo crucificado. Y detallemos en la forma como el Giotto transforma la forma como le da un giro a la representación. Sigue haciendo el crucifijo a la manera, podríamos decir, bizantina, pero ya no es bizantina. Miren el tamaño, casi 6 metros por 4,10, pero tiene una manera muy diferente de hacerlo. Ya no viene la iluminación, ya no viene dada por el material utilizado, sino empieza a coger fuerza, lo que en pintura va a ser fundamental siglos después, que es el principio del relieve y del claroscuro. ¿Qué podemos ver? Aquí he traído simplemente como pura anécdota. Ustedes se recuerdan que el sacrificio de Cristo en la cruz tiene por objeto salvar a Adán. Entonces, fíjense la forma como el Giotto coloca, hace la referencia a Adán en su tumba recibiendo la sangre de Cristo para la salvación de los pecados como primer hombre.
y el contraste. Entonces, aquí ya no es en virtud del material que se añade, sino en virtud del uso de los colores, ¿no? Entonces, esa es una transformación que, por supuesto, no es una transformación radical. Aquí en estos mosaicos que son del siglo V, vemos que, o sea, estamos hablando 8 siglos antes, vemos cómo se maneja este asunto que ya se conocía de Ptolomeo. Los espías regresan a Canaán y Moisés y Caleb y Josué son apedrados por los israelitas. Me parece interesante desde el punto de vista iconográfico ver la forma como la mano divina los protege de las pedradas, como haciéndole una cápsula de vidrio para que, o de plástico, diríamos hoy, para que las pedradas no nos afecten. Pero quería simplemente mostrar cómo en la técnica del mosaico eran conocidas algunas de estas estrategias sobre las cuales estaba hablando Ptolomeo y que en el siglo III después de Cristo y que no se perdieron del todo en el tránsito hacia el Renacimiento. Y eso es lo que vemos en esta obra de Pietro Cavallini de la Anunciación, que se encuentra en la iglesia de Santa María en el Trastevere en Roma, donde usando teselas, las teselas son las piedritas chiquitas del mosaico, usando teselas diferenciadas, el artista puede dar por medio de la coloración efectos de profundidad que no necesariamente están relacionados con lo que más tarde descubriremos en la perspectiva, pero que apuntan a la dirección de meter al observador en el espacio de la representación, en este caso del mosaico. Es invitar al espectador a leer el altar como un altar en profundidad y no como un altar que simplemente es un escenario pintado. Aquí tenemos otra representación fotográfica. A veces las fotos que se consiguen en las páginas de internet varían en calidad, entonces a veces es importante tener una o dos referencias. Y fíjense aquí lo que les decía antes, aquí si uno aquí tratara de hacer configuraciones ortogonales, pues prácticamente ninguna línea coincide con ninguna. Bueno, dejo ese punto ahí para acercarme a el punto con el que quiero finalizar la charla de hoy. Y ya había dicho que hacia el siglo XIII, realmente final del siglo XII, siglo XIII, empieza a haber una transcripción muy, muy importante de obras de los griegos en Europa. Esto se vio un poco gracias a la conquista que los distintos principados europeos hicieron de territorios ocupados por los árabes y descubrieron que en muchas de estas bibliotecas se encontraban textos que se habían dado por perdidos, textos griegos traducidos al árabe y textos griegos que después fueron traducidos al latín. Uno de estos libros que tuvo una divulgación fabulosa en Europa en esta época fue La óptica y los elementos de Euclides. Aquí he traído la página inicial de una edición de 1573, muy posterior a la época en que estamos hablando, pero que muestra un punto central que está muy relacionado con lo que vamos a ver a lo largo de este conversatorio, y es la forma como Euclides resuelve el problema de la visión. Mientras que para todos los autores anteriores, la visión estaba más relacionada con una gracia que nos ha dado Dios. Para Euclides es algo que se resuelve entre el ojo y el objeto.
Y en términos geométricos, el ojo, cuando percibe al objeto, lo hace en la forma de una que podríamos llamar es la pirámide visual. Una pirámide visual que tiene como vértice el ojo y que tiene como base el objeto. Aquí viene a continuación una discusión que en esta época es fundamental y es, ustedes se preguntarán, para nosotros hoy, si yo pregunto de dónde viene la luz, ¿ustedes qué me responden? Yo digo que afuera. Yo también digo que afuera. Pues eso la es relación con el obvio cerebro, para ¿qué? nosotros. Eso es obvio para nosotros. Por eso es que uno se tapa los ojos cuando ve el sol. Pues resulta que Platón, en el siglo V antes de Cristo, propuso una idea muy diferente de la visión. Y esa idea fue secundada por San Agustín y fue prácticamente una idea que duró 1000 años. Y es que es el ojo el que manda los rayos. Recuerden que para Platón el problema no es la luz solar. El problema para Platón es qué es lo que conoce la mente. Y dice, si la mente no está dispuesta para conocer, y eso lo logra gracias a unas características que no podemos emplear aquí, pues la luz sale del ojo. Entonces, yo conozco esto como cuadrado porque tengo en mi interior, diría Platón, la idea de cuadrado. Y esa idea de cuadrado se la manda, mi mente se la manda al cerebro, el cerebro se la manda al ojo y el ojo se la manda al cuadrado. Es una cosa muy rara, pero la verdad es que hasta esta época la doctrina platónica fue la doctrina principal. Y eso es lo que se conoce como la respuesta, si quieren ustedes idealista, pero es la respuesta del extramisionismo. La luz sale de afuera. Incluso Platón en el diálogo El Timeo dice, la luz es como una especie de fuego que sale del ojo. Esa idea, en el caso de Euclides, Euclides es muy interesante porque para Euclides ese es un problema filosófico. Y Euclides dice, yo no sé si la luz venga de adentro o de afuera, yo no puedo, no sé. Lo que sí sé es que bien, si viene de adentro o de afuera, lo que forma es una pirámide. Y al formar una pirámide, esto es objeto de la geometría y con la geometría podemos resolver los problemas de la visión. Y eso se empezó a estudiar en el siglo XIII, después de 1000 años de haber ignorado esos estudios. Entonces, va a ocurrir algo muy interesante también en esta época. A la vez que se están traduciendo estas obras como la Prospectiva de Euclides, fíjense que aquí se usa la palabra prospectiva, en el caso estamos en italiano, ¿en qué sentido se dice aquí? Es el ver a través de prospectiva, el término en latín quiere decir ver a través de. Entonces, todavía, aun cuando este texto es posterior al invento, pues el concepto es diferente. Pero entonces lo que quiero, hay otro autor que es un autor absolutamente fundamental en este tema, que es Alhazen. Alhazen es un árabe que vivió en el siglo, en el paso del siglo IX al siglo X. Y Alhazen se tradujo del árabe al latín en esta época y fueron amigos franciscanos los que lo tradujeron. Esa parte me parece muy interesante porque es que la comunidad franciscana en el siglo XII es como era hace unos 100 años los jesuitas. Hoy en día ya no, pero como hace unos 100 años los jesuitas. Era la rama más los intelectuales más poderosos de Europa. Y en este caso eran los franciscanos. Ya vamos a ver algunos de ellos, pero lo que me interesa mostrar aquí es que este árabe Alhazen, que fue un sabio no solo en asuntos de óptica,
Alhazen, en el siglo X, es el primero que va a enfrentar el problema filosófico, como es saber si la luz sale o entra, el problema físico, el problema matemático con Euclides y por supuesto también el problema fisiológico. Ya vamos a ver a qué me quiero referir con esto. En otras palabras, bueno, también tengo que decir que en esta época de 1250 empieza a conocerse buena parte de la obra de Aristóteles. Aristóteles tuvo durante toda la Edad Media tuvo 900 años en que prácticamente nadie se interesó por las obras de Aristóteles. Estaban en griego, unas en la Biblioteca de Alejandría, otras en otras partes, pero a partir del siglo XII y gracias en particular a los árabes antes del siglo XII habían traducido buena parte de las obras de Aristóteles del griego al árabe y después del árabe al latín, unas y directamente del griego al latín. Aristóteles dio pistas para resolver el problema de Platón. Y dice, es el alma la que recibe la información que le dan los sentidos. Entonces aquí los sentidos empiezan a ser psicológicos, en términos de psicología, absolutamente relevantes para el conocimiento, que habían sido descartados por Platón y por San Agustín. Y esto, por supuesto, lo quiero conectar, posiblemente no alcance a hacerlo hoy, pero a lo largo de estas tres charlas que faltan, quiero mostrar, ojalá con la mayor claridad, ustedes me dirán si lo logro, es mostrar que el descubrimiento, en particular de la obra de Ánima, que quiere decir sobre el alma, de Aristóteles, fue una respuesta concreta para resolver la dirección de los rayos de luz. Y aquí lo vemos en este grabado de Alhazen. La luz entonces viene de afuera y entra al alma por el ojo. Entonces, Alhazen, no puedo detenerme ahora, resuelve el problema filosófico que había estado sin resolver durante más de 1000 años, resuelve parte del problema físico y da luces para entender el problema fisiológico de la visión, que son absolutamente fundamentales para entender la revolución de la imagen de la que estaba hablando en la última hora. Entonces aquí tenemos, a propósito de, este es un manuscrito que está en la biblioteca del sultanato en Istambul, donde Alhazen hace o estas son copias de la forma como entiende la fisiología del ojo, con extremo cuidado, tanto para, no sé, quienes sepan, miren ustedes aquí la nariz. Están los dos ojos. Y resulta que la información llega atravesando el cristalino, llega a la retina. Para Alhazen el papel de la retina no era fundamental. Alhazen creía que había una comunicación directa entre el cristalino y el nervio, pero fíjense que esto solo lo puede saber alguien que ha hecho disecciones. Aquí el nervio tiene lo que se llama el llamado quiasma óptico, que es en la estructura basal del cerebro, detrás de la nariz, los nervios hacen una X. ¿Sí la ven la X? Es decir, la información de un ojo es llevada al otro lado del cerebro y la información del ojo derecho es llevada al lado izquierdo del cerebro. Y eso es algo que, salvo con algunas importantes aclaraciones, es la forma como entendemos hoy la fisiología del ojo. Esto no había sido preocupación antes, empieza a ser ahora. No estoy, por supuesto, afirmando que que todos los pintores estuvieran en contacto con las obras de Alhazen. No. Me atrevería a decir casi con certeza que no, pero el ambiente intelectual de la época estaba obteniendo una predisposición para que estos diálogos fueran cada vez más intensos. Un dato que vale la pena aquí, que será fundamental la semana entrante. La capilla Scrovegni está en Padua, y Padua
fue la universidad que abrió por primera vez en esta época una cátedra de medicina con las enseñanzas de Alhazen. Entonces, en un pueblito chiquito como podía ser Padua en el siglo XIII, pues el contacto que va a tener un pintor de la talla de Giotto, no con las doctrinas del Alhazen, pero sí con los estudiantes de la universidad y con profesores de la universidad, pues no es una casualidad que hubieran podido hablar del tema. Y eso es lo que quiero mostrar aquí, pues 700 años después, en ese ejercicio por entender esta época, como podemos entenderla ahora. Entonces aquí tenemos una traducción al latín de los principios de la fisiología del ojo y las partes, la córnea, el humor acuoso, el lente, el cristalino, el humor vítreo, la conjuntiva. Fíjense, como les decía antes, que la conjuntiva es la retina, pero la retina viene a tener un papel preponderante casi que 3 siglos después, con Descartes y con Kepler. Pero ese es otro asunto para otra charla. Lo que me interesa señalar aquí, entonces, es que para Agustín, siguiendo esa idea platónica, Agustín también entendía pues la visión corporal, la visión espiritual y la visión intelectual como una salida de un rayo, en este caso un rayo de luz del ojo al objeto. Hoy en día eso nos parece a nosotros muy extraño. Es decir, lo que parece increíble es que alguien hubiera podido creer, o mucha gente hubiera podido creer durante 1000 años, una idea tan equivocada de algo tan simple como la visión. Se dice que es el mismo Alhazen el que propuso la refutación que yo les acabo de dar a propósito del sol. Alhazen en alguna de sus obras dice, pues basta con que usted mire al sol y si usted sufre. Si usted no se tapa el ojo, se queda ciego. Eso no se le ocurrió a nadie entre San Agustín y San Agustín, no lo dije, vivió en el siglo III después de Cristo y el siglo III, o sea, a nadie se le ocurrió en 1000 años. Entonces, aquí entonces ya tenemos al primero de los franciscanos que vivió entre 1219 y 1292. Este es un asunto también muy interesante que volvemos la semana entrante, cómo la comunidad franciscana se extendió por toda Europa rapidísimo. Roger Bacon es inglés y escribió un tratado que se llama el Opus Maius, donde en una de las partes nos muestra el diagrama de los rayos de luz, que son, y dice, los rayos de luz, no sé si ven al lado izquierdo el sol, con la escritura el sol, y dice, los rayos impactan al ojo como se impacta una vasija esférica con agua. Y dice algo que es muy interesante, dice, y eso ya venía de Alhazen, o sea, Bacon había leído con especial cuidado a Alhazen, dice, el sol emite unos rayos que impactan de manera diferenciada al ojo o a la vasija esférica con agua. Y dice, el rayo que impacta con más fuerza, por ser el más corto, es el rayo central. Entonces aquí Bacon tiene una idea muy interesante y dice, este rayo central es el que lleva la información fundamental del objeto. En otras palabras, podemos prácticamente olvidarnos de los rayos laterales y quedarnos con el rayo central. Y ese es el que nos transmite la luz. ¿Cómo llamó ese rayo? Fíjense, usa un concepto filosófico que es el concepto de intuición. Y el concepto, uno intuye algo, uno cuando lo agarra rápidamente. Es como si el rayo central hubiese impactado al objeto y nos permite agarrarlo con gran rapidez. Ahora, esto tiene una lectura teológica también.
¿Quién es el creador de Dios? Del sol, perdón. Dios. Entonces, la luz es una manifestación de Dios. Entonces, fíjense que lo que hacen estos hermanos franciscanos es refutar a Platón y a San Agustín y adoptando la clave científica de lo que había descubierto Alhazen para indicar que estaba en plena concordancia con las doctrinas de la Iglesia respecto de la preponderancia de Dios y su papel como creador de la luz. Es una vuelta interesantísima en términos científicos, filosóficos y vamos a ver artísticos también. Entonces, esa transición que inicialmente algunos teólogos pudieron haber considerado como una transición en contra de esa dimensión literalista de las imágenes, como lo veíamos antes a propósito de las imágenes bizantinas, se convierte ahora en una posición argumentativa que no está en contradicción con la Sagrada Escritura, en la medida en que la luz es la primera cualidad de Dios. Si ustedes recuerdan, ¿qué es lo primero que crea Dios en el primer día de la creación? La luz. Separa la luz de la oscuridad, ¿se acuerdan? Entonces, con ese argumento, gente como Bacon y sus hermanos franciscanos están diciendo, no importa, nos equivocamos durante 1000 años con esa doctrina extrañísima de Platón y de San Agustín, pero estamos con una herramienta geométrica que en últimas no es otra cosa que la herramienta geométrica que nos pone Dios en manos de Euclides para poder comprender mejor los misterios de la naturaleza. Entonces, pues esa era la vuelta que quería dar en la ambientación por el lado de la ciencia. En la charla de hoy, entonces, fíjense que he hecho, espero que no haya sido un popurrí, sino un popurrí bien digerido de ideas que nos permiten entender con alguna claridad un siglo, como es el siglo XIII, 700 años hace 750 años. Entonces, les comentaba que Giotto fue contemporáneo de Dante. Algunos historiadores sostienen que entre ellos hubo amistad, otros no, pero aquí aparece en un fresco, en este caso, que se encuentra en la capilla del Palacio Bargello en Florencia. Para ver el efecto que esto tiene en la posteridad, estas doctrinas que estoy mostrando aquí de los franciscanos y que seguramente voy a ampliar en las próximas sesiones, hay un detalle muy interesante en el mausoleo de Sixto IV. Resulta, no sé si ustedes aquí ven a los lados, hay una serie de representaciones femeninas, son 16 representaciones femeninas. Entonces, pues mucha gente, algunos historiadores dicen, ¿y por qué un papa rodeado de 16 mujeres? Resulta que estas 16 mujeres son 16 ideas. Entre ellas están las llamadas artes liberales, y la filosofía, la teología, la retórica, la lógica, la música, la geometría, la pintura. Aquí es interesante el ingreso de la pintura. Estamos ya en el siglo XV, pero en la época del Giotto, la pintura todavía no era arte liberal. La aritmética, la astronomía y la gramática, pero hay una personificación de la pintura en términos de la perspectiva y no de la perspectiva en el sentido como la entendió Alberti, sino de la perspectiva artificial, que es la unión de Euclides con la representación pictórica, lo vamos a ver con detalles, sino más bien de la perspectiva común de otro
amigo de otro franciscano, de otro hermano franciscano inglés, John Peckham, que vivió también en el siglo XIII. Y dice 4 cosas que aparentemente se pueden leer en el texto que está aquí. Yo no pude lograr la imagen, pero dice, sin luz no se ve nada. La visión ocurre por líneas radiales rectas que entran en la superficie del ojo. Los rayos de luz siempre transcurren en línea recta, a no ser que algo los curve, como por ejemplo el cristalino o la vasija que los refracta, o el espejo que los refleja. Y una cuestión que también viene, esta sí es de Euclides, dice, los rayos de incidencia y de reflexión son iguales. Entonces, fíjense las vueltas que he dado para todo este tema, para hacer una ambientación del siglo XIII y prepararnos a lo que la revolución que propició el Giotto en el tránsito hacia el siglo XIV. Quiero terminar entonces con un par de cuadros de Masaccio, que es un autor al que nos referiremos más adelante, a propósito de la perspectiva común y el esfuerzo que he tratado de mostrar hoy, que pareciera como si Masaccio ya estuviera aplicando las líneas de la perspectiva de Alberti, pero pues ya lo hemos visto, no es así. Esto estamos a unos 5 o 6 años antes de que Alberti descubra y publique sus ejercicios acerca de la perspectiva. Si nosotros hacemos el ejercicio por organizar las ortogonales, que en otras palabras son las paralelas del espacio ficticio, fíjense que en este caso encontramos que coinciden. En otras palabras, lo que quiero tratar de decir aquí es que por el lado empírico pudo haberse llegado a la construcción de la perspectiva artificial sin que el pintor prácticamente lo supiera, o por lo menos no hay testimonios de ello. Sin embargo, hay otros cuadros en los que este no es el caso, que es este, por ejemplo, del nacimiento de la Virgen, que también se encuentra en Siena. Y aquí ustedes encuentran un análisis hecho por Kemp, un autor que nos muestra que si unimos las paralelas, en este caso del enlosado de la representación, aquí tenemos estas paralelas, son paralelas en el espacio ficticio, se convierten en ortogonales en el diseño de perspectiva. Vemos que las del piso coinciden en un lugar y las del el manto de la Virgen en otro. Ahora, eso puede ser perfectamente posible, porque no necesariamente las líneas del piso tienen que coincidir con las líneas de la cobija. Y para terminar, entonces, quiero aquí pensar en lo siguiente, y es, nosotros aquí partimos de que el espacio tiene unas características dadas. Ustedes implícitamente me han oído toda esta carreta con el supuesto de que el espacio de la representación es un espacio plano, o un espacio que más o menos coincide con el espacio que nosotros caminamos, y que estas columnas del patio forman un rectángulo o un cuadrado. En otras palabras, un espacio en el que la distancia de esta columna a la pared es la misma que de la última columna a la pared. Me parece que ustedes dirían que sí, dirían afirmativamente sí, hemos hecho esa suposición todo el tiempo. Entonces quiero terminar con algo que nos va a dejar preocupados hasta la próxima semana. Ustedes ven ahí que el espacio del piso es un espacio en el que los cuadrados
conforman ortogonales que podrían proyectarse hacia el punto de fuga. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? No sé si alguien me ayuda. Pucha, ¿Cómo? no sé. No, ni idea, Alvarito, ¿qué pasó ahí? ¿Qué es eso? ¿O cree que es una ilusión de la... Pucha. Miren lo que pasa con el balón. No. La parte de atrás es como más corta, ¿o qué? Yo les decía a ustedes que en este cuadro nosotros partimos del supuesto de que el piso es plano igual al piso sobre el que estoy haciendo esta charla. Y que las distancias entre las columnas y la pared, las columnas de la izquierda y la pared de la derecha, es la misma en todas las columnas. ¿Qué pasa si yo cambio esas disposiciones? ¿Qué pasa si yo, miren aquí, por eso les decía, párenle bolas al balón? ¿Qué pasa si yo inclino el piso? ¿Si ven al señor que está subiendo? ¿Qué pasa si yo el piso lo levanto, por decir, 40 grados? ¿Y qué pasa si el techo lo bajo también 40 grados? Obtengo, esta es una ilusión, se llama la ilusión de Adalbert Ames, un psicólogo norteamericano que en los años 50 dijo, en últimas también es posible ver que la percepción que nosotros tenemos del mundo es una percepción guiada de forma innata por una serie de presupuestos que tenemos. Por ejemplo, que es muy raro que el piso tenga inclinaciones. Aquí, porque normalmente el balón tendría que quedarse quieto. Si ven que cae, si ven que el balón coge velocidad, eso es porque el piso está inclinado. Sin embargo, las líneas de perspectiva nos hacen percibir que parece que el piso fuera plano. Lo mismo las del techo. Lo que quiero decir, para dejarlos inquietos hasta la próxima semana, es que el pintor, en este caso, el que hace esta imagen muy bonita del experimento de Ames, es hacernos creer la ilusión del espacio. En últimas, aquí también estamos en una ilusión. En esta ilusión vemos, la persona no ha cambiado de tamaño, lo que pasa es que está subiendo aquí. La próxima semana les puedo explicar esto cómo funciona mejor, viendo ya el tiempo que tengo, no quiero usar de su paciencia, pero aquí lo que ha hecho Ames con el cuarto es diseñarlo de tal manera que genere esa ilusión, como en esta tenemos otra ilusión. Y ahí quisiera dejar por hoy, no sé si tengan preguntas, inquietudes, observaciones, objeciones. Es que tenía una pregunta sobre esa visión platónica de la luz proveniente del ojo, cómo se explicaba en la oscuridad, porque nuestra explicación a no poder ver en la oscuridad es que no hay fuentes de luz. El ojo no puede interactuar con las figuras porque pues, no hay luz que reflejar, pero en la oscuridad, ¿cómo se justifica que la fuente de luz provenga del ojo? ¿Cómo lo justificaban? Pues tú iluminas las estrellas. Ahora, eso, el mismo Alhazen dice, ¿cómo resulta creíble que alguien pueda viajar tan rápido a las estrellas? Pero esto tiene que ver, la pregunta es buenísima porque es una cuestión que tiene que ver con la concepción filosófica, entendiendo la visión como la fuente suprema de conocimiento. Sin embargo, pues para Platón, tú sabes que el conocimiento es algo que Dios, o el demiurgo, en el sentido griego de la expresión, el demiurgo nos ha regalado. El conocimiento viene de las ideas, no de los objetos.
Ahora, eso en términos fisiológicos se explica diciendo que la visión produce un rayo, un fuego, dice Platón, que sale del ojo. Ahora, la pregunta de Alhazen es la pregunta obvia que tú estás haciendo. Dice, ¿cómo viaja de rápido un rayo de luz para ir hasta una estrella de noche? Entonces, el punto que quiero mostrar aquí, que está relacionado con todo lo que hemos visto, es que la cosmovisión es una cosmovisión muy extraña. Mi intento hoy era tratar de mostrar, somos los mismos seres humanos, pero unos seres humanos con unas ideas muy raras. La visión, solo hasta el siglo XIII, deja de asociarse con la concupiscencia. Si ustedes miran en la Biblia, la forma como se habla de la visión siempre está relacionada con la concupiscencia y con el pecado original de Adán. Incluso en el mismo sermón de la montaña, si ustedes miran, ahí Cristo dice que prácticamente ver una mujer es como desearla. Y esa es una idea que sigue después con San Agustín. Entonces, la visión corporal, por eso hacía esa distinción, es una visión no confiable. Desde la perspectiva medieval, entonces, la visión no es algo en lo que tenemos que... las imágenes no nos importan por lo que las imágenes nos muestran, sino por lo que las imágenes nos dicen. Si me hago entender, entonces mi problema es tratar de mostrar cómo una cosa que a nosotros nos parece patas arriba, no lo era tanto para la época. ¿Y cuál fue el proceso de transformación que hubo a lo largo de mucho tiempo para poder tener la imagen que tenemos hoy? Y eso, por eso quise terminar con el otro ejemplo, pero sobre eso vuelve el ejemplo del final para ver cómo incluso hay maneras de golpear nuestros conceptos de forma que no lo hubiéramos podido pensar. Porque yo los llevo todo el tiempo con la idea de que el piso es un piso plano, pero ¿qué pasa si nosotros levantamos el piso 30 grados? Se distorsiona completamente la imagen y nuestra sensación corporal dentro de la imagen. Pero no sé si con eso respondo la inquietud. ¿Quién pregunta? Álvaro, en ese video se mueve el piso, porque cuando tú dijiste eso, yo me fijé y nunca logré ver si el piso se estaba moviendo o no. No, el piso no se mueve. El piso lo que pasa es que está inclinado. ¿No? ¿Me están viendo a mí? Pero La persona está caminando así. Sí. Ahora, lo que pasa es que este piso, aquí está como los cuadritos de mi camisa. Los cuadritos de mi camisa están muy bien pintados y ustedes tienen la proyección, pero ustedes creen que el piso está así. Yo les muestro, la próxima semana podemos hacer el ejercicio para que vean la explicación matemática, que es un poquito, no complicada, pero la pista es, el piso está así y el techo está así. Entonces, en un cuarto así, cuando la persona está aquí se ve grandísima y cuando llega aquí se ve chiquitica. Pero es porque ha caminado en un espacio que visualmente ha sido transformado. Por eso, un balón, si tú pones un balón aquí, el balón se queda quieto. Entonces, si yo lo inclino, el balón inmediatamente cae. Entonces, lo que quiero mostrar también con este punto es un asunto que nos va a llamar la atención en las próximas sesiones. Y es que nosotros tenemos maneras, si se quiere, corporales, humanas de ver y maneras culturales, sociales de ver. Y las primeras son mucho más potentes que las segundas.
Y esa es una discusión que vamos a desplegar en las próximas semanas. Álvaro, la razón por la que el libro de Euclides tiene una fecha es porque es pues muy posterior a cuando Euclides lo escribió, es porque es cuando lo traducen y lo publican ya en latín, ¿no? Estaba en latín, ¿no? El libro de Euclides estaba en griego, y lo que En pasa es griego. que Originalmente está en griego. sí, eso estaba en griego porque prácticamente hay muy pocos libros de la época griega. Pues ustedes saben, la biblioteca de Alejandría la quemaron varias veces. Entonces es un asunto que el libro siguió a través de copias. Las copias más viejas, en el caso de Euclides no lo sé con exactitud, pero sí lo sé muy bien en el caso de Aristóteles. Aristóteles, por ejemplo, Cicerón conoció las obras de Aristóteles, las que Aristóteles publicó. Y nosotros sabemos por Cicerón que Aristóteles tenía obras publicadas y apuntes de estudiantes. Pues resulta que lo que tenemos hoy de Aristóteles son los apuntes de los estudiantes que no conoció Cicerón. Y nosotros no conocemos los libros publicados por Aristóteles que sí conoció Cicerón. En otras palabras, se perdió la obra publicada de Aristóteles que sí conoció Cicerón, y lo mismo San Agustín, y no conocimos la obra, y no conocieron ellos la obra de los estudiantes. La obra, los apuntes de los estudiantes llegaron por una serie de accidentes a distintas bibliotecas desde el puro comienzo de la Edad Media, y lo que ocurrió es que los frailes no sabían griego. Entonces se limitaron a copiarlas, con la consecuencia desastrosa en unos casos de que los copistas copiaron mal el griego, haciéndole decir cosas que Aristóteles no decía. Ahora, ¿cómo se contrasta eso? Cuando se comparan las copias. Entonces tú comparas, por ejemplo, el ejemplar más antiguo que está en Oxford con el ejemplar más antiguo de la Biblioteca Vaticana, o de los 3 o 4 que hay en la Biblioteca Vaticana, y dices, y resulta que el de Oxford y este de la Biblioteca Vaticana tienen menos errores que estos 5 o 6. Luego estos dos son los que más cerca están de Aristóteles. Eso, por supuesto, cuando uno lee una traducción en español, nadie le cuenta a uno ese cuento. Pero después, ¿qué pasó? En el caso, después algunos de los frailes empezaron a conocer la lengua griega. De hecho, otro franciscano, Guillermo de Moerbeke, que era amigo de Bacon y de todos estos estudiosos de Padua y del Papa, no el que vimos en la primera tabla, pero sí de otro papa con el cual vamos a tener que vernos la semana entrante, ese papa hacía visitas a Viterbo y de ahí a Padua, y estaban tremendamente conectados. Entonces, este asunto no es un asunto de unos curitas por allá perdidos leyendo Aristóteles, sino era un asunto científico de primer orden. Así quiero que se entienda lo que he planteado hoy. Esta transformación de lo que hizo Alhazen en el siglo XIII es prácticamente como el descubrimiento de la vacuna hoy en día. Entonces, era la gente, los intelectuales más importantes estaban con esos conocimientos, los manejaban y seguramente los compartían a todos los ámbitos, no solamente al ámbito científico, sino al ámbito religioso, y lo que vamos a ver la próxima semana, al ámbito de las artes en general. Entonces, lo que ocurre, nosotros en este caso es una edición impresa. El libro que mostré es una carátula de un libro impreso, pero seguramente voy a hacer la averiguación, no lo sé muy bien. En el caso de Euclides debe haber manuscritos seguramente que van al siglo XI, siglo XII. Les agradezco mucho
Paciencia y nos vemos dentro de 8 días.